Queridos amigos, al iniciar hoy nuestro programa queremos dirigirnos al Señor Ñañepomoí, Ayayeruré, por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de los Milagros de Caacupé y la auxiliadora de los cristianos, que nos proteja contra el virus, contra este mal que está acechando nuestra sociedad. Pidamos por nuestros gobernantes que sepan ayudarnos a seguir adelante. Pidamos por todos nuestros médicos que están al frente de batalla, sobre todo ayudándonos a curarnos. Y sobre todo por todo nuestro pueblo, para sentirnos protegidos por la Virgencita y por nuestra Madre. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgen de los Milagros de Caacupé y auxilio de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Señor nos bendiga a todos y nos proteja del mal. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe del Antiguo Testamento. Estamos hablando desde el libro de los Números. Estamos hablando de los temas principales. Hemos presentado a Moisés, sobre todo como intercesor. Esto es muy interesante. Y sobre todo Moisés como mediador de la palabra. El primer elemento, mediador de la palabra. Y cuando hablábamos nosotros anteriormente como mediador de la palabra, estábamos diciendo que esto nos lleva a entender quién es el hombre al final de cuentas, porque la palabra de Dios lo que quiere transmitirnos y lo que quiere decirnos y contarnos es quién es el hombre. Ma pañande, lleva peñande yara renondepe, peñande la pillar renondepe, a peñande renondepe hoy, face to face, hablando con Dios, face to face, hablando con tu hermano, y también podemos decir ñamañabe espejo, face to face, ahí gatuya lleva peñandero bareña mañana ya es más pañandé, ¿verdad? Es decir, entrar en lo profundo y lo esencial. Y de acuerdo a eso también vamos a comunicar, porque la palabra de Dios lo que quiere es eso, la Biblia lo que quiere es hacernos entender quiénes somos nosotros ante Dios, ante los hermanos y ante nosotros mismos. Vamos a seguir mirando, ¿verdad?, los elementos que nos presentan a Moisés también como intercesor, como mediador, como profeta desde la palabra. Los pasajes sobre las quejas de los israelitas por falta de comida, ahora otro pasaje, y también falta de agua en el libro del Éxodo, están ubicados entre la huida de Egipto y la llegada al Sinaí. Estamos en Éxodo 15, 22, que habíamos leído anteriormente, ¿verdad? Éxodo 15, 22 nos presenta este pasaje en que ellos comienzan, ¿verdad?, a murmurar. Entonces, la peyapoa, mopico ñandé, la ñeimejina, 15:22, incluso después de pasar el mar rojo. Bueno, ¿qué nos dice? Moisés dice, hizo partir a los israelitas del mar rojo, ¿viste? Después de haber pasado el mar rojo. Ellos se dirigieron hacia el desierto del sur y después de caminar 3 días por ese desierto,
sin encontrar agua. ¿A qué vea? 3 días por ese desierto, sin encontrar agua. Llegaron a Mará, pero no pudieron beber el agua porque era amarga. Algo hebreo, Mará. Mará quiere decirlo amargo, amargura, ¿verdad? Mará. Bueno, y entonces, claro, ahí en el 19 también, ya cuando casi se encuentran en el Sinaí, la misma cosa nos vuelve a hablar. El primer día del tercer mes después de su salida de Egipto, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí, el 19:1, ¿verdad? Entonces llegan al Sinaí. Desde la huida, ellos pasan el Mar Rojo, se dirigen hacia Mará, que justamente se llama así porque el agua que encontraron ahí era un agua muy amarga, Mará. Y desde ahí de nuevo después continúan viaje hacia el Sinaí. El primer día, dice, después de su salida de Egipto, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Entonces nos encontramos en este lugar. Este mismo material se encuentra también en el libro de los Números después de la salida del Sinaí hacia la tierra prometida, o más concretamente el relato de las codornices entre el Sinaí y el desierto de Parán. Entonces este mismo relato, ¿verdad? Por donde ellos van caminando, ellos entonces se encuentran ante esta misma situación. El libro de los Números en el capítulo 11, abran su Biblia, capítulo 11, versículo 31, entonces hasta el 35 nos habla de las codornices, ¿verdad? Lo mismo que sucede, o sea, Dios después al final les bendice porque ellos se ponen en contra de Dios. Entonces se levantó un viento enviado por el Señor que trajo del mar una bandada de codornices y las precipitó sobre el campamento. Las codornices cubrieron toda la extensión un día de camino a uno y otro lado del campamento hasta la altura de 1 metro sobre la superficie del suelo. Bueno, estos son entonces elementos muy interesantes como ellos están caminando por el desierto de Parán. Ahora, el otro elemento es la del agua. Esto Dios les alimenta con medio de codornices y ahora por medio del agua que sale de la roca entre Kadesh y Moab. Kadesh y Moab. Estamos en el capítulo 20 del 1 al 11. Vamos a mirar un poco. En el capítulo 20 del 1 al 11 nos dice justamente eso, que ellos están encaminados del 1 al 11. Aquí está cómo comienza. El agua brotada de la roca. Como la comunidad no tenía agua, se produjo un amotinamiento. Hay que ver. Ahí jodido, ¿no? Entonces todo el mundo se desespera. Sin agua, ¿qué hacemos? Nos morimos. Y entonces se produce este amotinamiento contra Moisés y Aarón. El pueblo promovió una querella contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto como murieron nuestros padres, nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué trajeron a este desierto a la asamblea del Señor para que muriéramos aquí nosotros y nuestro ganado? ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto? Un amotinamiento contra Moisés y contra Aarón. ¿Para qué nos trajeron a este lugar miserable donde no hay sembrados, ni higueras, ni viñas, ni ganados, y donde ni siquiera hay agua para beber? Bueno, se dan cuenta, estos son elementos antropológicos, ¿verdad?, que sucede en nuestra vida. El autor sagrado nos vuelve a presentar, presenta al pueblo, o sea, nos presenta a nosotros, ciertamente que aquí hay problemas, ¿verdad? Hay problemas. Es como decir, ¿por qué nos mandan allá en el medio del Chaco, allá en la patria? Ahí donde no hay agua, donde solo hay desierto, cuestiones, tierra calcárea. Ahí venían de castigar. Peña Hermosa, moite, bendiga toy, se tendré que indica tu venía caño y la enceno, jota manoca te tengo que vender como ahí la Bueno, doña de goñaneshi, de verdad, porque sabemos que agua tenemos suficiente. Ya digo Paraguay, lugar donde hay tanta agua, y sigo la Paraguay. A ver, de la Maya, para el acueducto, mía,
regadío impresionante ya recopamos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué nos traen? ¿Por qué no hay esto? ¿Por qué no hay aquello? Ya continuar ya votar siempre por los mismos, que siguen en lo mismo, ¿verdad? Y seguimos lo mismo. Bueno, queridos hermanos, esto es muy importante que entendamos la palabra de Dios, a dónde está apuntando, ¿verdad? La palabra de Dios no te está apuntando y queriéndote recordar lo que hizo Moisés en aquel tiempo, lo que hicieron los israelitas en aquel tiempo. No, la palabra de Dios nos habla hoy. La palabra de Dios nos está diciendo que somos Shin'on en todo caso, y qué hacemos en todo caso para salir de esa pobreza, de esa falta de alimentación o de esa sed que tenemos de hacer bien las cosas. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Gracias. ¿Quieren? Gracias. ¿Está bien? No por ahora. Sí. Allí hicieron una cena en su honor de Jesús, y Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿Por qué no se vendió este perfume? Por el valor del salario de un año. Para darlo a los pobres. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, robaba de lo que se echaba en ella. Déjala. Lo guardaba para mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendrán, pero no siempre a mí. Una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de la muerte. Pero los principales sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
Decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. ¿Quién ha dicho esas historias? ¿Que el Cristo este año no sale? Si está vestido de blanco, de azul o de verde en los hospitales. ¿Quién dice que el Nazareno no puede hacer penitencia si están todos atendiendo a enfermos en las urgencias? ¿Cómo que Jesús caído no saldrá el miércoles santo? Mírale tú en nuestros médicos que caen rendidos, exhaustos, con humildes sireneos, ayudando a cada paso, celadores, enfermeras, administradoras, codo a codo sin descanso. Igual que en la borriquilla, pasó Jesús por la tierra. Así nuestros héroes camioneros pasan las noches en vela para abastecer mercados de barrio, farmacias, tiendas. El ejército, la policía patrullan calles desiertas y no están con sus familias, sino cuidando a las nuestras. Y lejos de las ciudades, Jesucristo está doblado sobre los surcos de la tierra. Se asa la mar en un barco, tiende cables, cava pozos y pastorea ganado. Nadie diga que el Señor no está en las calles presente, cuando en las iglesias solitarias los sacerdotes celebran misa diariamente. Nadie diga que el cautivo no va a salir este año, mientras haya una voz buena llamando al que está encerrado. Nadie diga que el gran poder no va en su anda, cuando tantas vidas orantes se ofrecen y aman. Con cansancio en la mirada, con buen humor, sin fallarnos, también Cristo está presente en cualquier supermercado, reponiendo estanterías o a pie de caja cobrando. Jesús viene en un camión de blanco y verde pintado, recoge nuestros desechos y se va sin ser notado. Cuando veo a tanta gente que a los suyos ha enterrado, siento que también salió la piedad del barrio bajo, la Virgen de las Angustias con su Hijo en el regazo. Y aunque a todos nos asuste el pasar por el sepulcro, ahí está la fortaleza de aquel que ha vencido al mundo. Tal vez no haya procesiones con imágenes talladas, pero ya ves, Cristo sale al encuentro de tu vida, en 1000 rostros escondidos, sin cirios y sin campanas, que aunque no haya procesiones, seguirá oliendo el incienso que pone su gente buena. El amor salta las tapias, el corazón no se encierra, será una Semana Santa más que nunca verdadera. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando un pasaje, pero espectacular, maravilloso, ¿verdad? Como decíamos, la palabra de Dios, que no nos habla tanto aquí
ni atención en forma muy egoísta, en forma individualista. Porque muchas veces las otras religiones nos presentan a un Dios yo y Dios. Yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios. Yo que me convierto, yo que esto, yo que la prosperidad, yo que tengo plata, yo que esto, Dios que me bendice, yo. ¿Qué andas ahí cristianismo? ¿Qué andas ahí judaísmo? Ahí. Dios, por lo menos según la Biblia, habla a la comunidad principalmente. Y como yo siempre digo, nuestra conversión, o sea, el yo que se convierte ante Dios, es siempre en función de la comunidad. Por eso estábamos diciendo hace rato, ¿verdad? Ante estas preguntas, ¿por qué? Dice el pueblo, ¿verdad? El pueblo es el que está diciendo. El pueblo es el que está haciendo Shin'o aquí. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para traernos a este lugar miserable donde no hay sembrados, ni higueras, ni viñas, ni ganados, y donde ni siquiera hay agua para beber? Y este es entonces lo que dice aquí. Esto se produjo un amotinamiento contra Moisés y Aarón. Contra Moisés y Aarón se produce, ¿verdad? Este amotinamiento. Bueno, esto es para que tengamos en cuenta nomás, ¿verdad? Que la palabra de Dios es tan real y esto es lo que sucede continuamente con nosotros. Entonces, la cuestión del agua, que después al final Dios les da, ¿verdad? Y sale de la roca. Esto sucede entre Cades y Moab. En el libro entonces del Éxodo no hay castigo para el pueblo a causa de las quejas por el agua y la comida. Sin embargo, en el libro de los Números son castigados algunos miembros del pueblo. En ambos casos, la intercesión de Moisés es siempre inmediata y efectiva tanto para satisfacer las necesidades como para detener el castigo contra el pueblo. El caso de las serpientes venenosas con las que el pueblo es castigado por murmurar contra Dios, muestra igualmente estos rasgos intercesores de Moisés. Vamos a mirar porque justamente sigue todo a continuación, todo lo que viene. Moisés y Aarón, apartándose de la asamblea, fueron a la entrada de la carpa del encuentro y cayeron con el rostro en tierra ante el Señor. Se les apareció la gloria del Señor y el Señor dijo a Moisés: toma el bastón y convoca a toda la comunidad. ¿Se dan cuenta? Toda la comunidad es siempre el pueblo, ¿verdad? La comunidad la que se mueve junto con tu hermano Aarón. Después, a la vista de todos, manden a la roca que dé sus aguas. Manden a la roca que dé sus aguas. Bueno, algunas veces ya calculando y te hablamos de agua, ¿verdad? Que aquí en muchos lugares no tenemos agua, por ejemplo. Doikoi, naibori. Semanas sin agua. Semanas sin agua. ¿Qué significa eso? No abastecemos, no nos da esto. No hay entonces previsión. O sea, nadie previene, nadie piensa. ¿Y para qué entonces estamos al frente de esas instituciones, verdad? ¿Para qué? Para sentarnos y rascarnos, no sé, estar ahí sentados. Pero entonces estamos todos locos, decimos nosotros, ¿verdad? Si nosotros estamos al frente de una comunidad, ciertamente tenemos que pensar en la comunidad. Se dan cuenta que cuando nosotros solamente pensamos en nosotros mismos, es decir, yo estoy sentado en este lugar, estoy sentado en este puesto, yo tengo asegurado lo mío y lo demás que le coman michi. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo prevemos? Claro, pero viste anteriormente, y sí, todo lo que vos quieras. Bueno, ella es la causa, pero dentro de poco ya no tendríamos que escuchar más estas quejas y estas murmuraciones también. Pero al final de cuentas, justamente cuando nosotros estamos murmurando, así como hace este pueblo, ¿verdad? Es porque nosotros mismos también hicimos que las cosas sucedan así. Porque Jacob ponajina umiña moiva después hañan boga pues después lugar pepe Jacob ponajina guri que no ya pomo ay hai guri lo ya pon guri anajico ya lleva no ya pues y entonces y seguimos lo mismo y después nos quejamos, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que la palabra de Dios, y no lo digo yo solamente, y esto es un elemento muy antropológico, muy de nosotros. Por eso que la palabra de Dios hay que tomarlo en serio, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros? Entonces esa es la verdadera conversión. La palabra de Dios, si uno lee y si uno entiende lo que nos está queriendo decir, nos mueve el corazón, nos mueve la mente y decimos, bueno Señor,
Aquí estoy yo, Shelatendo Taina, DMSP responsabilidad y nego. Hace rato decíamos que esta acción mediadora del que está al frente, decíamos, en este caso vamos a ponerle una institución, es justamente de comunicar la palabra de Dios. ¿Pero qué quiere decir comunicar la palabra de Dios para vos que está en una función así? Y quiere decir que vos mirás quién es el hombre, qué es lo que necesita el hombre, qué es lo que verdaderamente le viene bien para que esa comunidad funcione. Y aquí está, en este caso dice que le está faltando agua, dice, ¿verdad? Son elementos así tan sencillos, tan antropológicos, pero pensados desde un aspecto religioso, desde un aspecto sagrado. Esa es la Biblia, esa es la Biblia. Eso es lo que encontramos en la Biblia, ¿entienden? Entonces eso tenemos que estar muy atentos y tenemos que escuchar y reflexionar como tiene que ser, ¿verdad? Bueno, y después, fíjense, decíamos que en el libro del Éxodo no hay castigo, pero sin embargo, para el libro de los números ya hay entonces un castigo. Quiere decir que aquí hay un segundo momento en el cual el autor sagrado vuelve a pensar y aquí ya entra otro elemento, ¿verdad? Entonces, quiere decir que pea o atanagani rayo, ¿verdad? Vamos a mirar un poco en el 21, del 4 al 9, justamente dice: los israelitas partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para bordear el territorio de Edom. Entonces ya en el sur, yendo hacia el este. Pero en el camino el pueblo, dice, perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Cada momento entonces, que vuelve el otro que se habían amotinado contra Moisés y Aarón, ahora de nuevo comienzan a hablar contra Moisés, contra Dios. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente y así murieron muchos israelitas. Y bueno, se dan cuenta de estas narraciones que el autor sagrado, inspirado por Dios ciertamente, sobre realidades muy concretas, le está diciendo al pueblo, bueno, la PNP ya puede en todo caso, como comunidad. Y para eso está el intercesor, para animar, para volver entonces a dar esa paz, esa serenidad y hacer trabajar y para que nosotros como comunidad, con la ayuda, la fuerza de Dios, salgamos adelante. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. No hace falta que te cuente lo que pasa. Tú conoces que se vive por mi casa. De repente 1000 problemas nos abrazan, mas yo sé en quién puse mi esperanza. Tú que eres el que increpas a los mares, di maestro que se calmen tempestades. Tu Señor creador de todo cuanto existe, haz conforme a lo que tú prometiste. Una palabra nada más, una palabra bastará, y aquí en mi casa todo cambiará. Una palabra nada más, una palabra bastará, y aquí en mi casa todo cambiará. No me pides que comprenda tus acciones, solo exiges de mi parte que en ti crea. No soy digno de que vengas a mi casa, solo dilo y que en todo así sea. Si las piedras se estremecen con tu nombre, si demonios salen y huyen temblorosos, solo basta que pronuncies y se hace. Tu Señor, mi Dios, el Todopoderoso. Una palabra nada más, una palabra bastará, y aquí en mi casa todo cambiará. Una palabra nada más, una
palabra bastará y aquí en mi casa todo cambiará. Una palabra nada más, una palabra bastará y aquí en mi casa todo cambiará. Una palabra nada más, una palabra bastará y aquí en mi casa todo cambiará. Cambiará, cambiará. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos, queridos amigos, nuestra reflexión sobre el libro de los números. Estábamos hablando de este ser Shion o no ser Shion, ¿verdad? Con respecto a lo que nos presenta, por lo menos aquí, el libro de los números. Es una cosa, como decíamos, yo utilizo siempre el aspecto bien antropológico, es decir, de la vida del hombre. Nosotros, cómo somos, cómo nos revelamos, cómo nos manifestamos. Y ante esta situación, dentro de la comunidad, porque esto sucede siempre, ¿verdad? Son lo que nosotros decimos, son las peleas internas, ¿verdad?, entre nosotros. Estas son las controversias o son las problemáticas humanas. Bueno, ante esta situación, el autor sagrado que mira a la comunidad, que busca verdaderamente leer y lo lee desde Dios, desde el aspecto religioso, para solucionar estos problemas, ¿verdad?, para solucionar estos problemas de nosotros.
No estamos solucionando, no sé, el problema de los angelitos, no sé de quién. La Biblia quiere resolver nuestras situaciones bien concretas. Y entonces nos propone esto, ¿verdad? Entonces aquí cuando estábamos leyendo que ellos se plaguean, ¿verdad? Aquí no hay agua y estamos hartos de esta comida miserable, a la cuenta. Dios me les da en el desierto, que es imposible estas cosas, les da de comer el maná, les envía codornices, la roca, etcétera, que les saca el agua. Acá es lo mismo en Shion, ¿verdad? Bueno, todo esto es entonces apuntar, ¿verdad?, a situaciones de cómo la comunidad se estaba relacionando. Ella va de acuerdo y cogina, ella va de acuerdo a organizar, allá vaya va o yojaljuji kway, tena do yojaljuji kway, allá vaya va o güero guataji kway, peje cobecuera, y lo más importante es ese lugar, o sea, esa comunidad donde ellos están viviendo. Y esto es muy importante tenerlo en consideración, ¿verdad? Miremos un poco otros pasajes, ¿verdad? Del pasaje, por ejemplo, del becerro de oro, que nosotros conocemos muy bien. Éxodo 32, hemos reflexionado muchísimo ya desde el Éxodo y también desde el Levítico y siempre, porque el becerro de oro siempre aparecerá en toda la Biblia. Recuerden esto y subrayen. El becerro de oro aparecerá siempre. ¿Por qué? Porque el verdadero pecado, la verdadera preocupación de la Biblia siempre será el cambiar la identidad a Dios. A eso se le llama el becerro de oro, a eso se le llama la idolatría, cuando nosotros le cambiamos a Dios su propia identidad. Fíjense que cuando comenzamos, por ejemplo, la Cuaresma, el primer domingo de Cuaresma, según el ciclo A, ¿verdad?, que leemos desde San Mateo, que nos habla de las tentaciones. Ahí te hace una síntesis fenomenal, ¿verdad?, de estos tres elementos, de las tres P, como se dice, ¿verdad? El placer, el poder y la plata. Placer, poder y plata. Esas son las tres tentaciones fundamentales de la existencia del hombre. Ahí se puede sintetizar. Cualquier problemita que vos tenés como tentación, podés meter dentro de esas tres P. Placer, poder y plata. Y eso, la Biblia, ahí en el capítulo 4, justamente de San Mateo, te está haciendo una relectura de todo esto que nosotros estamos leyendo aquí en el Antiguo Testamento. Es interesantísimo, ¿verdad? O sea, aquí hay una reflexión profunda de vida, de quién es el hombre, quiénes somos nosotros y cómo nosotros nos relacionamos con Dios, cómo nosotros caminamos hacia Dios. Pero caminar hacia Dios quiere decir cómo nosotros conquistamos nuestra misma vida. Primero nos conquistamos a nosotros mismos y eso que repercute en una conquista, vamos a llamarlo de esta manera, de nuestra propia comunidad. ¿Cómo somos como comunidad? Fíjense que la misma frase que encontramos en el Evangelio, cuando dice, por los frutos conocerás al árbol, por los frutos conocerás al árbol, quiere decir que el fruto verdadero de esa comunidad que se ama, que se quiere, que trabaja, que va adelante, donde no pasan necesidades, y ha hecho los apóstoles capítulo 2, etcétera, etcétera, ese fruto de la comunidad que vale la pena, se conoce, dice el árbol, jamás vio el árbol, y el árbol somos cada uno de nosotros. ¿Qué fruto damos nosotros, verdad? Como resultado de una verdadera comunidad. ¿Qué frutos da entonces esta comunidad? ¿Cómo se está organizando? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, todos estos elementos son esenciales, queridos amigos, queridos hermanos, para que tengamos en consideración y lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí tenemos lo del becerro de oro. Tiene su paralelo con la rebelión de los israelitas, también aquí en el libro de los Números, cuando rechazan entrar a la tierra prometida. Ellos van a rechazar, ¿verdad? Se van a querer volver. Bueno, este es lo mismo que están hablando, dice nuestro autor sagrado, ¿verdad? La rebelión de Israel se rebela contra Dios. Lo de Éxodo 32. Es decir, es cambiar identidad a Dios. Vamos a hacer una reflexión un poquitito más explicativa, un poquitito más profunda. ¿Qué significa que Éxodo 32 te habla del becerro de oro y aquí te está diciendo que el pueblo de Dios se rebela contra Dios y no quiere entrar a la tierra prometida? Ahí está. Entonces aquí lo que tenemos que mirar son los dos elementos, tierra prometida y becerro de oro. ¿Cuál es la relación entre tierra prometida y el becerro de oro?
El becerro de oro, decíamos, que es la idolatría, es decir, cambiar a Dios. Aarón mismo le está diciendo al pueblo, ahora vengan porque esta noche vamos a hacerle fiesta a nuestro Dios. A nuestro Dios. Él le está diciendo, ese es nuestro Dios. Pero el Dios Yahvé, él le está diciendo a nuestro Dios Yahvé, en esta imagen del becerro de oro. Entonces vos le estás cambiando identidad. Ese no es Yahvé, ese no es el Dios Yahvé. Bueno, pero nosotros, plata, poder y placer, entonces lo vestimos como nosotros queremos y entonces le aplicamos como si fuese nuestro Dios, ¿verdad? Nos vamos detrás de la plata, detrás del poder, detrás del placer y lo convertimos en nuestros dioses. Le cambiamos identidad a Dios. Bueno, número 1. Ahora no pueden entrar a la tierra prometida aquí, la rebelión de Israel en el capítulo 14 del libro de los Números. Ellos se rebelan contra Dios y miren lo que dice: la comunidad en pleno prorrumpió en fuertes gritos y el pueblo lloró toda aquella noche. Los israelitas protestaban contra Moisés y Aarón. Toda la comunidad les decía: ojalá hubiéramos muerto en Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. ¿Por qué el Señor nos quiere hacer entrar en esa tierra donde caeremos bajo la espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos serán llevados como botín. Más nos valdría regresar a Egipto. Y se decían unos a otros: elijamos un jefe y volvamos a Egipto. Bueno, ahí sí, oye, Dios que le da todo, Dios que le está ya ahí poniendo frente a la tierra prometida. Pero el asunto es que ellos tenían que patalear un poco, tenían que pelear un poco para conquistar esa tierra. Y ellos nos están animando. Y entonces prefieren todo recibir en bandeja. En Egipto, ya le página, ¿por qué Dios nos hubiera dejado morir nomás por ahí? Bueno, significa que la tierra prometida, así como el becerro de oro, está representando la imagen de Dios y no está siendo aceptada por el pueblo de Dios. Es decir, nosotros no le aceptamos a Dios ese regalo y ese don que Él nos está dando para que nosotros seamos felices. La tierra que Dios nos promete es la tierra donde mana leche y miel. Cuando dice, quiere decir que ese es el lugar donde nosotros vamos a realizarnos. Pero nosotros preferimos dejar de lado a Dios. Que veñan de Yara, allá posee peñan de ya poseante. Volvemos enseguida con más en de Yara Ñe. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó: del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde puede estar. Y corrieron a ver lo ocurrido, Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario,
cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está. Aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios desde el libro de los Números. Nosotros estamos viendo aquí, estamos hablando sobre la rebelión de Israel. Aquí nos decía que el becerro de oro, verdaderamente este pasaje también tiene este paralelo también en el libro de los Números. Nosotros ya habíamos dicho luego en otra oportunidad, en nuestro estudio bíblico,
que la Biblia relee a la misma Biblia. Nosotros leemos y releemos entonces la Biblia, los elementos fundamentales de la Biblia, con la misma Biblia. Rechazan entonces aquí entrar en la tierra prometida. Rechazamos también a Dios en su intercesor Moisés y nos ponemos ¿a quién? Y nos ponemos a un becerro de oro. Eso es lo que nos quiere decir. Bueno, ahora en estos dos pasajes Moisés intercede de nuevo para que Dios no destruya el pueblo. Moisés de nuevo, oye por Yahweh con Eñandreje, y entonces intercede y dice lo siguiente: los voy a castigar con una peste y los voy a desheredar, dice Dios. Poshimo Eñandeyara. Toda la comunidad amenazaba con matarlos a pedradas, dice Moisés, ¿verdad? Cuando la gloria de Dios se manifestó a todos los israelitas en la carpa del encuentro, vaya Yucata, vamos a buscar un jefe, decía. Entonces no quería más saber nada de Moisés, ¿verdad? Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo me seguirá despreciando? ¿Hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de los signos que realicé en medio de ellos? Los voy a castigar con una peste y los voy a desheredar. ¿Se dan cuenta que estas son reflexiones, queridos amigos, de una realidad nuestra, de la vida del hombre, de nuestra vida en síntesis? Estos elementos son indispensables que nosotros los vayamos pensando y los vayamos viendo. ¿Saben por qué? Porque esto no es simplemente pensar, mirá un poco lo que hicieron los israelitas en aquel tiempo, mirá un poco lo que les sucedió, etcétera, etcétera. No, estas narraciones son ahora, actuales, son nuestras. Y entonces nos está diciendo que somos nosotros, ¿verdad?, quienes rechazamos a ese intercesor, rechazamos a aquellas personas que muchas veces nos dicen la verdad y que quieren poner un poco de orden, de disciplina, para que la comunidad se sienta bien, para que la comunidad pueda crecer. Cuando nosotros vemos que hay personas que más bien son como esos cuervos, ¿verdad?, que se están alimentando, están ahí esperando, ¿verdad?, para alimentarse de la misma comunidad, para enriquecerse de la misma comunidad. Entonces el verdadero papá, el verdadero tendotá, oye, ¿verdad?, tiene que estar cuidando, ¿verdad? Como dice la misma palabra de Dios, los salmos, como el águila cuida de su nidada, dice, interesante esa imagen. Viste que tiene una relación muy profunda, la Biblia se lee dentro de la Biblia, como el águila que cuida de su nidada. Así también dice, yo, dice el Señor, te cuido a ti. Apeango la tendota, cuidar la comunidad. Es la comunidad, apeango la guataponana, lleva, apeango la joponana, porque eso es lo que nos da después el beneficio a cada uno y donde nosotros nos sentimos bien. Y nosotros luchamos por el bien de esa comunidad donde todos podemos vivir en esa armonía. Y aquí justamente estamos peleando y le queremos, dice, vamos aquí, dice, vamos a apedrear, dice. Amenazaba con matarlos a pedrada, dice, a Moisés, ¿verdad? Y ahí aparece de nuevo la gloria de Dios. Aquí viene la intervención de Dios. Y en esa intervención de Dios viene la cuestión del castigo. Le dice, yo les voy a castigar. Pero es ahí donde aparece de nuevo la figura de Moisés como intercesor. Pero Moisés, ahí está, intercesor, versículo 13, respondió al Señor: cuando oigan la noticia los egipcios, de cuyo país sacaste a este pueblo gracias a tu poder, se la pasarán a los habitantes de esta tierra. ¿Y qué le van a decir? Ellos han oído que tú, Señor, estás en medio de tu pueblo, que te dejas ver claramente cuando tu nube se detiene sobre ellos y que avanzas delante de ellos. De día en la columna, que es de nube, y de noche en la columna de fuego. Si haces morir a este pueblo como si fuera un solo hombre, las naciones que conocen tu fama, nada ven. Entonces esto es lo que le preocupa ahora y él se pone como intercesor. Todos conocen tu fama, Señor. Cuando de ella, pues, nos lleva de Egipto. ¿Qué van a decir? El Señor era impotente para llevar a este pueblo hasta la tierra que le había prometido con un juramento. O sea, la Dios fuera, hay pues llave.
Les sacó de Egipto, les llevó ahí para que se mueran, papicopea. Era impotente, dice. Y los mató en el desierto. Por eso, Señor, manifiesta la grandeza de tu poder como tú lo has declarado cuando dijiste: el Señor es lento para enojarse y está lleno de misericordia. Él tolera la maldad y la rebeldía, pero no los deja impunes, sino que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 4ª generación. Es interesante, ¿verdad? Aquí viene esa reflexión. Esto que nosotros acabamos de escuchar aquí, esta partecita, ¿verdad? Un agregado posterior. Este ya es del pensamiento del Deuteronomio, que es interesante. Te presenta la bondad, la misericordia del Señor, pero aquí sobre todo se le presenta a Moisés como intercesor. Intercesor. Allí va, a Moisés le quieren apedrear, le quieren matar, le quieren hacer desaparecer. Va, él a ella, po amana la hora gueruco, apego andicatu y la yeque taco, abe ore yucapata, jicuay, todo lo que sea. Sin embargo, Dios que le había prometido y le dice que es un lugar donde mana leche y miel. Pero en el fondo también les dice que ustedes tienen que conquistar esa tierra. Vengo pequeño, bebé, pender ahí anda, y la llame antes pm peja bebé apa peñemo y mito bebé allá libre pama. Hay que luchar, hay que esforzarse, dice. Pero para eso está el intercesor. Para eso está Moisés, que a pesar de que le quieren matar, él intercede por el pueblo, entrega su vida y le convence de nuevo a Dios. Y bueno, vamos a seguir sobre esto, queridos hermanos, reflexionando próximamente. Por hoy concluimos aquí, nos despedimos. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por